Los orígenes de la civilización se remontan a más de 6.000 años. Son los primeros asentamientos urbanos que surgieron como respuesta a las nuevas condiciones originadas por los avances en la agricultura. Hacia el año 5000 a.C., las aldeas agrícolas y campesinas se hallaban perfectamente asentadas en la totalidad del cercano oriente, pero al sur de Mesopotamia, los agricultores se enfrentaban con un nuevo reto. La extensa llanura aluvial ofrecía inmensas posibilidades para la agricultura, pero solo si se podía dominar las aguas de los grandes ríos. Para controlar las aguas de estos, era necesario un sistema de diques y de irrigación, que solo podían construirse y mantenerse mediante una labor de cooperación. Solo para mantener abiertos los canales de irrigación se necesitaba una tarea de vigilancia constante, de lo contrario se habrían obstruido rápidamente. Y este hecho necesitaba un alto grado de organización social y finalmente de organización política. De este modo, en el año 3000 a.C., en el sur de Mesopotamia, existía un buen número de ciudades o ciudades incipientes. En ellas fue donde surgió la más antigua de las civilizaciones conocida, la civilización sumeria. Los sumerios se agrupaban en ciudades-estado. En esta llanura, donde no existía ninguna ventaja natural, ninguna ciudad podía ejercer su hegemonía durante mucho tiempo, y la preeminencia pasó de una ciudad a otra, antes de que toda la región fuera unificada por un conquistador del norte, Sargón, quien fundó una nueva capital, Akkad, en el año 2371 a.C. El imperio de Sargón pronto se extendió más allá de Mesopotamia, a Elam, en los montes Zagros al sureste, y hasta Siria y la costa mediterránea al oeste. Sargón fue la primera figura semilegendaria de un conquistador poderoso cuyos sucesores redujeron la importancia de las viejas ciudades-estado, desplazándose hacia un gobierno más centralizado. La caída del imperio de Sargón, que se debió tanto a la invasión de los hombres de las colinas como a las tensiones internas, dio lugar a un renacimiento del sistema sumerio de ciudades-estado, donde finalmente surgió como fuerza dominante la ciudad de Ur, con su poderoso Zigurat, cuyo imperio se extendió desde el Golfo Pérsico a Nínive. Pero esta ciudad, a su vez, cayó hacia el año 2000 a.C. bajo la presión de nuevos invasores, los amoritas, que procedían probablemente del este de Siria. Entre los grandes imperios establecidos por ellos se encuentra el de Hammurabi de Babilonia, 1800 años antes de Cristo. Globalmente, la civilización era la respuesta a las necesidades y condiciones especiales de la tierra y sus cultivos. Todas las primeras civilizaciones surgieron en cuencas de los valles de los grandes ríos, en primer lugar en Mesopotamia, a lo largo del Tigris y del Éufrates. A lo largo del Nilo, el Egipto superior e inferior fue unificado en el año 3100 a.C. por Menes, el primer faraón de la primera de las 31 dinastías que gobernaron Egipto durante más de 2500 años. Egipto, a diferencia de Mesopotamia, permaneció como un país rural con pequeñas ciudades-mercado y pocas metrópolis, de modo que los líderes que surgieron fueron los gobernantes de extensas regiones, en vez de los señores de las ciudades-estado. Y de este modo, una sola dinastía real pudo gobernar en todo el valle del Nilo, desde Asuán hasta el Mediterráneo. La primera civilización del subcontinente indio surgió aproximadamente 2500 años antes de Cristo a lo largo de las riberas del Indo, en el Pakistán de nuestros días. Había dos grandes ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa, y 70 ciudades más pequeñas,
con un imperio que abarcaba un área de alrededor de 130.000 kilómetros cuadrados. Al igual que en Mesopotamia, la civilización del río Indo era una sociedad de sacerdotes, mercaderes y campesinos, y no hay pruebas, en el curso de su historia, de que surgieran reyes y reinos. Esta imponente civilización duró 1000 años, hasta que desapareciera sin dejar rastro unos 1500 años antes de Cristo. Su existencia no fue descubierta hasta 1925. En China, la civilización apareció primero a lo largo del río Huanghe, o río Amarillo. Las pequeñas comunidades agrícolas que cultivaban el suelo de las terrazas del río Huanghe y de sus afluentes fueron conquistadas unos 1700 años antes de Cristo por un grupo relativamente reducido de invasores procedentes de las estepas del Asia interior, los Shang. Los Shangs construyeron impresionantes capitales con cortes, funcionarios reales y artesanos que fabricaban objetos de bronce de suprema delicadeza. Esta vasija ritual de bronce solo tiene 30 centímetros de altura. Pero el área de dominio de los Shangs era aún reducida, y la unificación de China no tuvo lugar hasta muchos siglos después. Las primeras civilizaciones en Mesopotamia, Egipto, India y China tuvieron muchos rasgos comunes. Estas características fueron las que las distinguieron de las primeras comunidades agrícolas de las que habían nacido. Fueron estas cualidades especiales los signos de una vida civilizada. La primera y más obvia es el nacimiento de las grandes ciudades, de los centros urbanos. En Mesopotamia podemos hacernos cierta idea a través de los restos de Nippur, el principal centro religioso de Sumeria, ahora medio cubierto por las arenas del desierto, con sus templos, zigurat y numerosas casas de escribas, donde han sido halladas muchas tablillas sumerias. Pero incluso estos restos quedan empequeñecidos por las ruinas de Babilonia, que en tiempos de Nabucodonosor era una enorme ciudad con inmensos templos y edificios monumentales y sus legendarios jardines colgantes. En India, las ciudades del Indo, Harappa y Mohenjo-Daro, cada una de ellas con una superficie de 10 u 11 kilómetros cuadrados, fueron en cierto modo todavía más impresionantes. Los muros que hoy se pueden ver representan siglos de sucesivas reconstrucciones. A diferencia de la mayoría de las ciudades del cercano Oriente, fueron proyectadas y levantadas sobre un modelo de rejilla con un elaborado sistema de desagües cubiertos y amplias calles principales que rodeaban grandes manzanas de casas. Las primeras ciudades se caracterizaron por sus monumentales edificios. Esta reconstrucción del zigurat de Ur nos muestra la magnificencia que antaño poseyó este templo. En Egipto, sus mayores monumentos son las pirámides, tumbas gigantescas que acogieron los cuerpos de los reyes dioses con todas sus riquezas a la espera de la vida del más allá. La más antigua, la del rey Zoser, es la enorme pirámide escalonada en Saqqara, construida hacia el año 2650 a.C. La más grande, la del faraón Khufu o Keops, se halla en Gizeh y se levanta sobre 5 hectáreas y media, con una altura de casi 150 metros. Está construida con una serie de enormes bloques de piedra, cada uno con un peso medio de 2,5 toneladas. Para su construcción se necesitaron más de 2 millones de estos bloques. La arquitectura monumental tenía la finalidad de impresionar, de marcar la profunda línea divisoria entre las jerarquías dominantes y la gente común,
e imponer y exaltar el carácter divino de los gobernantes. La aparición de una marcada diferenciación de clases es otra de las características básicas de las civilizaciones más antiguas y de todas las que subsiguieron. La riqueza estaba concentrada en las manos de una nueva élite, en los sacerdotes inicialmente, y luego, a medida que los palacios empezaron a rivalizar con los templos, en los reyes, soldados y burócratas, como puede comprobarse claramente en el famoso estandarte de Ur, que data aproximadamente del año 2600 a.C. Además, la mayor complejidad de la vida ciudadana conllevó inevitablemente la especialización. Aparecieron artesanos que fabricaron objetos de gran belleza, que ya no eran simplemente utilitarios, y unas joyas de elevada calidad artística, como esta corona o diadema egipcia. La primera clase que quedó exenta de otros cometidos fue la sacerdotal, que llevaba a cabo ceremonias mágicas para aplacar a los dioses, controlar las crecidas de los ríos y asegurar buenas cosechas. Por estos hechos ocupó un lugar prominente en las sociedades antiguas. Fueron los sacerdotes, y en el caso de Egipto los reyes, quienes proporcionaron el estímulo original a los artesanos, cuyos primeros encargos fueron destinados a los templos. Pero muchas de las artes y oficios dependían de las materias primas del exterior. Esto condujo a la temprana aparición de mercaderes profesionales que son específicamente mencionados en las antiguas cuentas del templo de Lagash, hacia el año 2350 a.C. En Mesopotamia y en la India, las ciudades disponían de barrios reservados para artesanos y comerciantes. Uno de los pasos más decisivos de la evolución de la civilización fue el desarrollo de la escritura. Los sacerdotes de Sumeria, como custodios de las vastas propiedades, debían administrar las tierras del templo, por lo que necesitaban llevar un registro de cuentas, y este hecho condujo a la invención de la escritura. La inscripción más antigua, que se remonta a antes del año 3000 a.C., se hizo en tablillas de arcilla. Los funcionarios del templo tomarían un trozo de arcilla, como en esta demostración, lo aplanarían y con un junquillo dibujarían sobre la arcilla. La primera escritura se efectuó en forma de imágenes simplificadas, dibujos de peces, de vacas o de flechas, que se conocen como pictografías. Las primeras imágenes fueron reducidas gradualmente a unas formas convencionales realizadas con trazos en forma de cuña, que se conocen como escritura cuneiforme. De este modo, en el año 2000 a.C., la representación de una vaca, de un pez o de una flecha se había convertido en un símbolo cuneiforme en donde ya no se podía reconocer la imagen original. La escritura en su origen fue un simple instrumento de la administración y las más antiguas inscripciones se refieren totalmente a materias de tipo comercial. Pero el valor de la escritura para otros propósitos fue rápidamente reconocido y antes del año 2000 a.C. se utilizaba para las comunicaciones mediante cartas y para registrar muchas otras formas de las actividades humanas, como oraciones, himnos, leyes, documentos históricos y composiciones literarias. Pronto, la idea de la escritura pictográfica se difundió desde las ciudades-estado de Sumeria a la India, pasando por Irán, y a la Creta de Minos, pasando por Egipto, donde se han descubierto centenares de tablillas con dos tipos de escrituras que se conocen como lineal A y lineal B. La invención de la escritura fue fundamental para el desarrollo de las civilizaciones posteriores. Y aunque ha evolucionado en una gama completa de símbolos diferentes, hoy es imposible imaginar una sociedad sin la palabra escrita.
En toda sociedad civilizada, todo niño debe aprender a leer y a escribir, ya que la alfabetización es un requisito esencial para convertirse en un miembro de pleno derecho de la comunidad. I wonder if we can look at the words again now. Can you see any words there that begin with letter M? No. Can't have a quick... Pero la escritura no fue el único descubrimiento destacado de los sacerdotes sumerios. Igualmente importante fue la medición del tiempo y la invención del calendario. De los sumerios hemos heredado la división del minuto en 60 segundos, la hora en 60 minutos y el día en 24 horas. Y de Egipto hemos heredado el calendario básico de 365 días por año. Todo esto exigía una preparación matemática avanzada, que también se necesitaba para la administración ordinaria de las tierras. Los sumerios y los babilonios unificaron los pesos y medidas y empezaron a desarrollar las reglas y fórmulas apropiadas. En la época de Hammurabi, los funcionarios del templo habían inventado las tablas de multiplicar. Habían aprendido a operar con quebrados y eran capaces de resolver raíces cuadradas. Se habían colocado los cimientos de las matemáticas y de la geometría moderna. Europa en esta época se había quedado muy rezagada. Todavía era una tierra de agricultores y de aldeas dispersas. En la isla de Creta, en el mismo límite de Europa, surgió una primera civilización hacia el año 2000 a.C. Pero esta civilización denominada minoica por el legendario Minos, rey de Cnosos, se desarrolló a la sombra de las antiguas civilizaciones del cercano Oriente, por lo que se la considera una civilización oriental más que una civilización europea. La primera civilización americana apareció mucho más tarde, hacia el año 1000 a.C. Los indios americanos permanecieron aislados de sus contemporáneos del Viejo Mundo, y las primeras civilizaciones de Mesoamérica y de los Andes centrales no deben nada a las ideas introducidas por los colonizadores. Los años que van desde el 3000 hasta el 2000 a.C. constituyen un paso decisivo en la historia humana. El crecimiento de las primeras grandes ciudades con su arquitectura monumental marca el nacimiento de una nueva era. Pero la civilización no se mide simplemente por el tamaño de sus ciudades y el esplendor de sus monumentos. La escritura, las matemáticas, el calendario son testigos de un gran estallido de creatividad. Además, también está el arado, conducido por bueyes, ampliamente utilizado en Mesopotamia y Egipto hacia el año 3000 a.C. y que pronto se difundiría a India y a China. La rueda, y con la rueda el carro, y el dominio de los complejos procedimientos químicos que conllevaba la metalurgia. Estos descubrimientos jamás se perderían, pero no se conseguirían fácilmente. El gran avance de la civilización benefició mucho más a unos pocos que a muchos. Las ciudades-estado y los imperios trajeron consigo la dependencia política y la ascensión de las oligarquías dominantes. La democracia, tal y como la conocemos, si por eso entendemos el gobierno por el pueblo y para el pueblo, era desconocida incluso como ideal hasta el desarrollo de las ciudades griegas del siglo V a.C. Este fue el precio que se pagó por los descubrimientos. La gran dicotomía que subyace en el corazón de la civilización entonces y ahora forma parte de la herencia a la que aún hoy nos aferramos. Y cuando miramos hacia atrás para contemplar los orígenes de la civilización, nunca deberíamos olvidar sus costes humanos.